Es lindo entender cómo funciona en el mundo del ecosistema el hongo, porque así mismo nos va a aportar a nosotros todos sus beneficios de salud. Una de las funciones que tienen es de limpieza. Entonces hay hongos que nos limpian el hígado, así como limpia el bosque. Otra función es de sistema inmunológico, absolutamente importantísimo, hoy en día más relevante que nunca, y lo vamos a hablar porque los hongos están de moda, como tú dices. Hongos por todos lados y de todo tipo. Unos amigos muchas veces ignorados, relativamente desconocidos para algunos, para otros es como un misterio el asunto. Habrá más de un detractor y, por qué no, unos cuantos escépticos. Pero a ver, queridos, ustedes, por ejemplo, sabían que son fundamentales para la regeneración de la vida, para la regeneración del ecosistema, que tienen numerosos beneficios para la salud. Hoy nos daremos cuenta de la belleza, de la inteligencia, de las fantásticas soluciones que ofrece el reino de los hongos en respuesta a algunos de nuestros desafíos médicos, terapéuticos y ambientalmente más urgentes. Y para hablar de este tema nos acompaña Susan Farkas, graduada del programa de acupuntura del Colegio de Medicina Tradicional de China en Israel, certificada en herbolario chino y terapeuta de shiatsu en Israel también. Y como practicante de la medicina integral, Susan asesora a las personas para que cultiven una salud muy positiva a través de ajustes de nutrición, estilos de vida, comportamiento, mejor dicho, ella es una dura y para mí es un honor tenerla hoy en Bicla Podcast. Así que, queridos oyentes, atención, porque esta mujer de verdad nos va a dejar ilustradísimos con el tema de los hongos. Susan, bienvenida. Gracias, Claudia, qué linda introducción. Definitivamente los hongos son mágicos y lo que nos espera. El potencial es enorme a todo nivel, comida, ecosistema, salud. Entonces, lindo explorar este tema. Bienvenidos los coherentes, los conscientes, los diferentes, los que quieren cambiar y los que no saben cómo hacerlo o por dónde empezar. Bienvenidos a Bicla Podcast. Susan, yo siento que actualmente estamos como en un renacer de hongos, como que los hongos se pusieron de moda, pero la verdad es que llevan, más de 5.000 años. Esto no es un tema nuevo. Miren, hoy, queridos oyentes, estén muy atentos porque vamos a hablar de hongos realmente en todos los sentidos. Vamos a hablar de hongos, de los tipos de hongos, de los beneficios medicinales, de los hongos, cómo nos curan realmente diferentes temas en nuestra salud, en la salud mental, por ejemplo, hongos y medio ambiente, hongos como alimentación del día a día. La verdad es que hongos en todas sus presentaciones. Ahí sí vamos a hacer un menú de hongos para ustedes. Y de acuerdo con, porque además hay una sociedad, ¿cómo les parece? De acuerdo con la International Society of Mushroom Science de Inglaterra, dice que en el mundo se consumen alrededor de 25 millones de toneladas de hongos de 30 especies diferentes. Ahora, esas cifras parece que están tendiendo a elevarse constantemente según el aumento de la población y su consumo. Así que por el mayor conocimiento de las propiedades alimentarias, porque realmente los estamos necesitando a nivel de medicina, vamos a hablar de ellos ya mismo. Primero sería lindo entender qué es el hongo. Realmente el cuerpo del hongo es tan solo el fruto. Piensa como una raíz muy profunda. Esta raíz son casi que capilares. Es una red muy profunda. De hecho, sabemos que el organismo más grande es un hongo y cubre 22 hectáreas en Oregon. Su fruto es el hongo, lo que conocemos nosotros y reconocemos, la cabecita, ese es el fruto. Pero realmente el organismo como hongo, que otra cosa muy importante es un reino absolutamente separado y se comporta muy diferente a todos. Entonces imagínate esta red en los bosques que va profundo en el suelo, pero cubre hectáreas y hectáreas y son como capilares. Estos capilares lo que hacen es que descomponen lo muerto, lo metabolizan y llenan el suelo de nutrientes. Ellos consumen los nutrientes que necesitan para crecer este fruto maravilloso que conocemos como hongos, pero realmente esta red es supremamente profunda y bueno, su uso es enorme dentro del ecosistema, ¿no? De hecho, se habla que es casi como un network, como si fuera el internet de los bosques, donde los árboles se comunican, donde hay un intercambio de nutrientes y enzimas. Entonces es maravilloso porque aunque quisiéramos separar, nada es separado. Es lindo entender cómo funciona en el mundo del ecosistema el hongo, porque así mismo nos va a aportar a nosotros todos sus beneficios de salud. Una de las funciones que tienen es de limpieza. Entonces hay hongos que nos limpian el hígado, así como limpia el bosque. Otra función es de sistema inmunológico, absolutamente importantísimo, hoy en día más relevante que nunca, y lo vamos a hablar porque los hongos están de moda, como tú dices, y es porque funcionan como sistema inmune del bosque y asimismo
esa medicina nos la dan a nosotros. Es lindo entender también que entre más entendamos que no somos separados de la naturaleza, más rápido entendemos, como tú dices, esa medicina ancestral. Es decir, nosotros no somos seres humanos y el reino hongo y el reino vegetal. Somos un solo ecosistema. Somos un solo ecosistema que respira y que debemos entender multidisciplinariamente cada vez más eso para aprovechar. Entonces, como se comporta en el bosque, muy probablemente va a tener actividades biológicas en nuestro cuerpo de la misma manera. Y así hace 5.000 años, en la materia médica, en las medicinas chinas, exactamente hace 5.000 años se usan estas medicinas. No con un lenguaje científico, pero hoy se están comprobando o traduciendo de una manera científica. Y si hablamos de tipos de hongos, podemos hablar de comestibles, de tóxicos, de venenosos, de alucinógenos, o no se diferencian de esa manera como uno cree. Bueno, hay mucho tabú en los hongos por alguna razón. Hubo épocas donde había mucho miedo hacia los hongos. Realmente hay muy pocos hongos que son tóxicos. Obviamente hay hongos que son tóxicos, pero son muy pocos. La mayoría no son tóxicos. Hay miles de tipos de variedades de hongos, casi infinitos, y se descubren cada vez otras especies. Tenemos los hongos comestibles, los más reconocidos, tipo Maitake, Shiitake, los botones. Todos estos se comen y son muy populares, pero en la medicina tradicional china no puedes separar qué es comestible y qué es medicina. La comida es medicina. Entonces no hay una separación. Idealmente es incluir estos hongos dentro de tu comida. Sin embargo, hay condiciones ya un poco más avanzadas, cánceres, diabetes, vamos a hablar de cada uno de ellos, donde sí se necesitan dosis mucho más altas para ayudar a sanar el cuerpo. Entonces, en un mundo ideal hay que consumir hongos como consumir verdes, como consumir todo tipo de plantas, pero hay momentos donde podemos beneficiarnos de suplementos. Hablando desde el punto de vista medicinal, los hongos han tenido un rol de gran importancia y pues no por casualidad la medicina china aprovecha y utiliza los hongos, como tú lo dices, para tratar algunas enfermedades desde hace muchos años, desde hace muchísimos siglos. En algún lugar leí que el descubrimiento de los antibióticos a partir de sustancias encontradas en los hongos fue en gran parte lo que revolucionó la medicina y de paso incrementó la esperanza de vida de la humanidad. Y es que al final las propiedades de los hongos pues son únicas. Y yo obviamente no me las sé, se las sabe Susan y para eso la tenemos acá. Y son únicas, pero además son muy diferentes a las de las plantas, a las de los animales. Sin embargo, se conoce muy poco de su gran potencial como propiedades nutricionales y medicinales que promueven la salud. ¿Y quién más que tú, Susan, para que nos hables de esto y que nos cuentes un poquitico de este lado de la medicina que es tan amplio como queramos y aquí nos podemos quedar años hablando, pero sí es muy importante que la gente primero se quite un poquitico el tabú de cómo así que me voy a curar con un hongo, porque para la gente es como que el hongo es un alucinógeno, eso nada que ver, o sea, como que siento que se paran del todo cuando uno habla de un portobelo o de un shiitake, porque eso sí no los podemos comer, pero no podemos pensar en eso como de verdad un tratamiento que cura realmente nuestro cuerpo. ¿Qué beneficios a grandes rasgos se han encontrado, se han asociado a los hongos con nuestra salud? Te voy a decir las propiedades que a mí más me llaman la atención, porque como tú dices, son, primero que todo, cada hongo es un mundo y es un universo y cada uno tiene sus propias propiedades. Entonces, cada hongo, y voy a dar ejemplos, tiene su mundo. Pero las propiedades que a nosotros hoy en día, nosotros siendo medicina integrativa, más nos interesan, una palabra que es fabulosa, son inmunomoduladores. Quiere decir que no necesariamente queremos siempre aumentar el sistema inmune, fortalecer el sistema inmune. Lo que queremos es que nuestro sistema inmune responda adecuadamente según el invasor. Es decir, subir las defensas, subir el ejército defensor si necesitamos o bajar las defensas si es necesario. Si hablamos de COVID, por ejemplo, donde tenemos una cadena de situaciones inflamatorias que es para protegernos, pero resulta que nuestro sistema inmune está sobre reaccionando y generando demasiada inflamación. Eso es para ponerte un ejemplo que en este caso lo que queremos no es estimular más el sistema nervioso, queremos por el contrario suprimirlo, lo que hacen unos corticoides, por ejemplo. Los hongos son fantásticos en esta propiedad, son inmunomoduladores, es decir, te dan el superpoder de generar más sistema inmune o menos según lo necesitado. Esto es brillante y eso lo tienen varios hongos. Te podría hablar del Cordyceps, te podría hablar del Maitake, del Shiitake, que pertenecen a este superpoder, si lo quieres llamar. Y cuando hablamos de inflamaciones en el cuerpo, pues es que la mayoría de las enfermedades inmunológicas es de alguna manera una inflamación de algo de nuestro sistema, ¿verdad? Fabuloso, sí. Bueno, y esa es mi especialidad.
Yo lo que me dedico es a bajar inflamación sistémica a través de la comida. Los hongos es parte de mis herramientas, sin embargo yo hago exactamente lo que acabas de decir a través de la comida. Bajamos marcadores de inflamación porque sabemos que es el común de muchas enfermedades crónicas. Los hongos, si voy a generalizar, tienen algo hermoso donde son altísimos en prebióticos. Prebióticos es la comida de los probióticos. Resulta, Claudia, que 80% del sistema inmune está en nuestra flora intestinal. ¿Y a qué se asimila una flora intestinal? A un bosque. Entonces es maravilloso. Es un bosque, es un ecosistema. Los hongos están dándonos la materia prima para poblar ese bosque, que es 80% de nuestro sistema inmune. Fascinante. Mira que mientras dices eso, o sea, de verdad, como que pareciera que me metí un hongo. Te como transportas. que me meto dentro de este, digamos, como tracto que tenemos, que realmente tiene una cantidad de bacilos, ¿no? Es como que en serio lo estás diciendo perfecto, es como un bosque allá adentro. Y yo creo que muchas personas de las que están escuchando este podcast han escuchado hablar de los probióticos y los prebióticos y no se imaginan que detrás de esto hay hongos. Hay hongos, hay viruses, hay un mundo, hay un ecosistema completo que hoy, digamos, la ciencia hace 15 años, ¿sabes? Era la moda de probióticos. Tomemos probióticos. Hoy en día sabemos, no, para un minuto. No podemos sobrepoblar un bosque con un tipo de árbol, porque pronto dañamos el ecosistema. ¿Qué pasa si en vez de repoblarlo con un probiótico que hemos aislado, qué pasa si fertilizamos el suelo? ¿Cómo? Con prebióticos. ¿Cuándo tomar esa decisión? Pues yo sé que Todo el esa tiempo, decisión la debe tomar, pero no, digo yo prebióticos. porque normalmente cuando uno va al supermercado y uno dice, no sé, estoy mala del estómago, ya de alguna manera se ha hecho un poco famoso el cuento de los probióticos y los prebióticos. Sin embargo, muchas veces desconocemos el por qué y el para qué. Y uno llega y dice, no, deberías tomar probiótico, ¿no? No, toma prebiótico, pero pues al final no sabemos en qué momento nosotros tomar la decisión de si compro el probiótico o el prebiótico. Prebióticos deberías comerlo en forma de comida y no en suplemento. Entre más puedas alimentarte con medicina, mejor. Sin embargo, hay situaciones después de largos antibióticos, después de alto estrés, hay situaciones específicas donde sí doy un nombre y apellido de probióticos. Acuérdate que cuando hablamos de probióticos, 1.000.000 de diferentes tipos de probióticos. Entonces, el miedo está en la nueva ciencia, es como te digo, sobrepoblar en ese tipo de probiótico. De pronto no es lo más inteligente hacer. Entonces, los hongos nos dan esos prebióticos que enriquecen el suelo para que tú produzcas los probióticos que a ti te faltan, porque a ti te falta uno, a mí me falta otro. Nuestra flora es muy diferente, cada uno según lo que hemos sufrido, niveles de estrés, sueño, dieta, 1.000.000 de cosas. Entonces esa es la segunda propiedad fascinante de los hongos, la capacidad de prebióticos. Yo creo que la gente dirá, bueno, pero ¿yo qué enfermedades puedo curar con los hongos? Estamos hablando ahorita acá de la flora intestinal, pero con nombre propio. ¿Qué enfermedades muy comunes se pueden curar con los hongos? Yo creo que la mejor manera es darte un hongo y darte a lo que estudios clínicos han soportado, son buenos. Por ejemplo, no sé si has visto cómo se ve la melena de león, un hongo hermosísimo. Es un hongo casi que parece no sé si decirte un coral. Bueno, es hermoso, es blanco, peludo. Está comprobado que regenera nervios, ayuda muchísimo al sistema nervioso. Es un neuroprotector, quiere decir que se está usando en todo el espectro de demencia. Necesito ese. Sí, focus y cognition. Necesito regenerar mis nervios. Entonces, la melena de león para regenerar los nervios. Correcto. También se está usando mucho como protege las terminaciones nerviosas. Entonces, lo estamos usando para neuropatías en diabetes. Hay muy poco avance en neuropatía. Y como ya de por sí el hongo es muy alto en complejos B, más esta propiedad es fascinante. Después tienes el Cordyceps, se llama hongo de oruga, porque casi que se ve como una oruga. Ese es fabuloso para energía, para vitalidad, para libido. No, también la necesito. Necesito todos los hongos para la libido. Me encanta. Energía, líbido. ¿Qué más? Toda la parte de pulmonar, es un broncodilatador, sirve para las alergias. Wow. Y ahorita hay un estudio interesante de salud metabólica que también está muy de moda últimamente, toda la parte de digerir azúcares y adicciones al azúcar, que es otro tema. Pero el Cordyceps ayuda muchísimo a eso también. La cola de pavo es un hongo hermosísimo, casi que parece marmolado. Se ve mucho cuando vas a los bosques. Este ayuda mucho al sistema digestivo
digestivo. Entonces, personas que sufren de IBS o problemas digestivos, este es extraordinario para eso. Y como les había dicho, tiene de las más altas propiedades de inmunomoduladores. Entonces, fantástico. Y después tienes el maitake, el reishi y el shiitake. Yo los uso mucho como otro concepto en medicina integrativa, que son adaptógenos y ayudan a regular el estrés y el cortisol. Los uso muchísimo post-cáncer. ¿Qué quiere decir post-cáncer? Es recuperar una persona que ha pasado por tratamientos relativamente duros y radiaciones. Es como nos ayudan a volver a esa homeostasis. Fantásticos. El maitake es fantástico. Es un activo muy popular que se llama el beta-glucan. Ese es uno de los activos del hongo, una de las propiedades medicinales. ¿Los hongos curan el cáncer? No, primero que todo es muy importante, cáncer no es una palabra, hay miles de tipos de cáncer, Entonces nada cura cáncer y nada es una pastilla milagrosa. Creo mucho en la medicina integrativa, es combinar la ciencia, la medicina con toda la información ancestral y conocimiento que tenemos de hace 5.000 años. Entonces hay varios estudios con varios hongos específicos, entonces el hongo cura cáncer es una frase que no dice nada. Hay muchos hongos y hay muchos cánceres. Entonces hay hongos muy específicos que han sido estudiados para muchos tipos de cáncer, donde se ve que ayuda a que la réplica no sea tan rápida, a que el paciente pueda recuperarse más rápido, tolerar mejor los tratamientos. Entonces, sin duda alguna, los hongos deben ser parte con suficiente evidencia científica de cualquier tratamiento de cáncer. Eso sí lo puedo decir. Hay muchos hongos, entonces depende para cuál. ¿Sí? Generalizar no es bueno y es comercial y eso es el error que caemos a veces. La artritis es otra de esas enfermedades muy comunes, inflamatoria, por supuesto. Me imagino que puede ayudar los hongos también a ese tipo de inflamación, a ese tipo de dolor. Sin duda alguna. El reishi, fantástico para eso también. Es lo que tú dijiste en su momento. Si bajamos marcadores de inflamación, el cuerpo va a mandar banderas rojas, ya sea en dolor, en artritis, en dolores de cabeza, en problemas digestivos. Todo eso es inflamación. Ahora, ¿solo comiendo hongos vamos a dejar la artritis? No. Entonces, en el mundo ideal, comemos mejor, caminamos. Tenemos un estilo de vida y los hongos van a ayudar a acelerar eso. El tratar de buscar los milagros en tarros, otra vez creo que eso es altamente comercial. Sin embargo, los hongos sin duda alguna pueden acelerar tu resolución de sentirte mejor y ser proactiva. Porque toda la idea de la medicina integrativa es eso, que tú vayas al doctor, no cúrame, sino, ok, ¿qué puedo hacer? Y esto es lo que puedes hacer, comer bien, respirar bien, dormir bien. Es como todos, yo soy de las que creo que no hay ningún tipo de pastilla, ni crema, ni nada que sea milagroso que cure nada si al final no desintoxicamos nuestro cuerpo, no nos alimentamos bien, empezamos a desinflamar por todos los lados, por todos los sectores en la parte de alimentación, obviamente ejercicio, lo que estás hablando, tomar mucha agua y acompañarnos de este tipo de medicina. Y lo bonito al final de esto es que es la naturaleza que nos entrega cosas maravillosas. Los hongos estuvieron presentes en la alimentación de diferentes civilizaciones de Mesoamérica y los aztecas lo llaman, y yo no sé si lo voy a decir bien, pero Nanacal, creo, que significa carne. Y ahora de alguna manera entiendo por qué la principal opción vegetariana o vegana para sustituir la carne, sobre todo por ejemplo en hamburguesas, yo que tengo un hijo vegetariano, se habla mucho pues del portobelo. Y yo no sé acá si es el único o son muchos, pero se habla mucho del portobelo para sustituir la carne. Y hay un dato coqueto tipo BICLA, ya saben que esta comunidad es una comunidad que habla de la importancia de reducir también el consumo de carne por un tema netamente ambiental. Para algunos también será salud. Nos concentramos en BICLA en el medio ambiente, pero quiero que sepan, según este dato, es que si nosotros logramos sustituir el 20% de la carne roja que comemos por hongos, puede reducir la deforestación a la mitad para el año 2050, así que para que lo tengamos por ahí muy en cuenta. Ahora bien, como todo, si vamos a comer, alimentarnos con hongos, pues tenemos que buscar hongos que sean cultivados con técnicas agroecológicas, porque como todo, si nos vamos a comprar hongos que están llenos de químicos, que la tierra está llena de fertilizantes artificiales, llenos de tóxicos, pues al final eso es con lo que nos vamos a alimentar y pues no sirve de nada. Pero si encontramos esos hongos con estas técnicas agroecológicas maravillosas, orgánicas, pues obviamente esos hongos vienen concentrados de nutrientes, libres de sustancias tóxicas, que al final nos van a entregar todos esos nutrientes maravillosos de los que habla Susan, que nos pueden ayudar obviamente a
a nuestra salud. Ahora, Susan, tú trabajas con médicos en oncología, en nutrición hace más de 20 años, en condiciones autoinmunes de las que estábamos ahora hablando. ¿Cómo podemos incluir estos hongos en nuestra comida? ¿Cómo podemos hacer, no solamente yendo, digamos, a ti o a un especialista en este tipo de medicina, sino cómo desde nuestros hogares podemos incluir los hongos en nuestra nutrición, en nuestro sistema de alimentación diario? Sí, varios puntos. Muy importante primero saber que los hongos, todos los hongos, deben ser cocinados de alguna forma u otra antes de ser digeridos. Eso es ¡Wow! Eso no lo sabía. Sumamente importante, sí. ¿Por qué? No digerimos una membrana que tienen los hongos y hay otros estudios que asustan un poquito más. De hecho, hay que cocinar todos los hongos, así sea salteado, al horno, cocinarlo, predigerirlos con cocción de alguna u otra forma. O sea que hongos crudos en ensaladas, no más. Wow, pues ese es el primer dato. En serio aquí desayunando con el tema, Sí. porque además debo aceptar que me gustan ciertos hongos crudos, pero qué bueno saberlo. Muy importante. Porque sí hay en muchas ensaladas crudos, ¿no? 100%, 100%. Bueno, maravilloso. A partir de este momento, no más hongos crudos. Importantísimo esa resolución. Después de entender lo que tú dices, el hongo es altísimo en casi todos los aminoácidos, haciéndolo casi una proteína completa. Hoy sabemos que no tenemos que comer todos los aminoácidos juntos para tener proteínas completas, sino podemos cada vez picar diferentes aminoácidos. Aparte de ser alto en proteínas, de vitaminas, minerales, fitonutrientes, terpenos, todo lo que hablamos que lo hace médico, es altísimo en fibra. Entonces, entre más incluyas variedad de hongos en tu dieta, pues mejor, porque vas a tener todos los privilegios medicinales, tanto como nutricionales. Los más comunes son los que menos propiedades tienen. El botón, pero se consiguen shiitakes, meitakes, reishis, todos esos son altísimos en medicina, altísimos. Mirar que el hongo esté bien. A veces vienen en cajas donde han acumulado mucha humedad, donde están con morados o con, sí, no se ven lindos, no y se a ven. veces tienen como una capita como gelatinosa, como babosa. ¿Eso es No me por gusta. algo en específico? Sí, de ahí puede estar creciendo otro tipo de hongo. Si tú vas a tu jardín y sale un hongo, el fruto del hongo dura muy poco. De hecho, el sistema inmune del fruto no es tan bueno como el de la micelia que estábamos hablando. Por eso en la medicina, más que extraer medicina del hongo fruto que nosotros vemos, ahorita se usa esa red. Se extrae esos activos de esa red porque inmunológicamente es muchísimo más fuerte. Entonces, esos son, digamos, respondiendo a tu pregunta, cómo incluirlo en la comida. Siempre cocinados y pueden Correcto. ser en ensaladas, picados, en sopa, tapenades, o sea, de la manera que sea, pero siempre cocinados para que lo tengamos en cuenta y recalcarlo acá, porque eso para mí, o sea, me cambia la vida en este momento. O sea, yo realmente importante. he comido muchas veces hongos, quizás debe ser el botón el más común, que es el que aparece en las ensaladas. Pero Exacto. sí, por ejemplo, amo las orellanas, me fascinan. Fabulosas. Y desde que tengo a Luca vegetariano, creo que es el hongo que más me saca de problemas en la casa, porque por alguna razón, por su textura, muchas veces puede como sustituir un poco al pollo deshilachado, ¿sabes? Totalmente. Como al pollo desmechado o a la carne desmechada, y tiene una textura muy especial, incluso puede sofreírse y queda crocante. Entonces yo lo recomiendo siempre un montón. No soy la más experta en comida vegetariana, pero he hecho un poquitico el curso con Luca, entonces pues ahí yo les recomiendo las orellanas. Y Susan cocina más bueno, que ahora le voy a pedir que me diga una receta, porque cocina bueno y ella. Divino, Ay, sí, importantísimo. Susan, bueno, hablemos de lo que está pasando en este momento con los famosos hongos mágicos, y esto es un tema que yo quiero que lo haremos con mucha seriedad y quiero que nuestros oyentes de verdad estén con la mente abierta para aceptar la información que viene. Yo creo que eso quizás también ha hecho que los hongos estén de moda, porque por alguna razón que desconozco ahí sí, últimamente se habla en todas partes de ceremonias ancestrales, se han vuelto también famosas, aunque lleven 1000 años y por eso se llaman ancestrales, pero se han vuelto famosas como para ser parte de una experiencia. Y entonces dicen, no, los hongos mágicos son la maravilla porque te curan esto y lo otro, te quitan traumas, te ponen feliz, te arreglan tu matrimonio, te arreglan la parte sexual con tu pareja, o sea, mejor dicho, lo ven como en serio, hongos milagrosos. Pero los hongos mágicos obviamente también hablan de resolver problemas de salud mental, y quiero que como puedas nos puedas explicar y le demos, digamos, no solamente la importancia a estos hongos, sino además el respeto que merecen, porque al final todo lo que viene de nuestra tierra tenemos que respetarlo como tal, como debe respetarse nuestra madre tierra.
La medicina psicodélica no es nueva. En los 70 se trató de hacer lobby para empezar a estudiar, porque realmente lo que queremos es estudiar esta medicina tratando de separar lo político, religioso y económico, que a veces es tan difícil. Entonces lo que siempre ha querido la ciencia es tener cualquier activo y estudiarlo a manera clínico. Lo que pasa es que hay hierbas que por historia, la política, la religión confunde. Y eso nos ha quitado mucho tiempo realmente, porque yo sé que la psilocibina, la medicina psicodélica está, y lo que viene es increíble, revolucionando la salud mental. De una de las áreas de la medicina más estancadas, donde no tenemos un norte, donde no ha habido nuevos inventos y nuevos descubrimientos, es la salud mental. Entonces ahorita se están haciendo estudios y departamentos completos se han abierto en Johns Hopkins, en Yale, departamentos completos para estudiar esto a manera científica, sin tanto ruido de lo otro que confunde. Y en las áreas donde más hemos visto extraordinarios resultados ha sido sin duda en trauma. Trauma ha sido un área que ha sido... ¿Todo tipo de trauma? Sí, todo tipo de trauma. Te lo pongo así, y eso es completamente como yo veo la película. Una persona en trauma está encasillado y atrapado en una esquina muy oscura de un cuarto todo el tiempo. Es un espacio muy limitado a nivel de conciencia. Estos hongos tienen la capacidad de abrirte y, como dijimos antes, te transportan y conectan que tú eres parte de algo muchísimo más grande. Te disuelven el ego y disuelven dónde empiezo yo y termina el universo. Es muy difícil de expresarlo en palabras, pero logra conectar a la gente otra vez con el mundo. No lo necesitas hacer, sino te estoy hablando de traumas supremamente severos, el estudio más grande que se hizo, donde tienen que hacer 4 veces esta experiencia. Y no regresan nunca a esa zona cómoda en la que están, a esa caja de la que tú hablas, en ese box que seguramente llevan años y años y años y no han podido salir porque están en una zona cómoda al final y no se abren a un mundo ajeno, que al final es lo que nos pasa en todos los ámbitos de nuestra vida. Cuando estamos en una zona cómoda, pues ¿para qué salir de ahí si eso es con lo que yo estoy bien, en donde me siento bien, a pesar de que no esté 100% bien, ¿no? Cuando se hace este tipo de tratamientos y se sale y se logra salir y se logra ver, digamos, un espectro distinto de nuestra vida, toca seguir, digamos, consumiendo o haciendo este tipo de tratamiento por mucho tiempo antes de regresar a ese lugar, o ya te saliste, nunca más regresas. No me gusta generalizar nunca, porque no existe ni el mismo paciente, ni el mismo hongo, ni nada. Lo que estamos viendo es que una vez recibes el mensaje de esta información, ya está ahí. Es una memoria donde puedes acceder y conectarte. Es como una disciplina de meditación donde tú no tienes que meditar todo el tiempo. A veces con la disciplina que generaste, ese estado de conciencia está ahí y puedes acceder cada vez más fácil. Entonces, la mayoría de gente no necesita hacer estos tratamientos continuamente. Se habla de microdosis, que es otro tema supremamente complejo. Entonces, como te digo, depende el caso. Lo que se está viendo es que puede ser hasta 4 veces más efectivo que cualquier medicina que se ha usado en el pasado. Como todo, no es la panacea, hay que hacer más estudios clínicos, hay efectos secundarios, todo eso se tiene que investigar como cualquier droga. Hay casos de salud mental donde es contraindicado, como esquizofrenias, puede ser una contraindicación para este tipo de medicinas. Entonces, depende el caso. Depresión es extraordinario, los resultados son realmente increíbles, te llenan de compasión saber que puedes despertar otra vez en las personas esa luz y esa esperanza de una manera tan inconsciente, tan diferente. Es un paradigma, ansiedad. Es muy importante entender que tú hablas porque se va a generar turismo alrededor de eso, ¿sí? Es importante que, sobre todo cuando hablamos de enfermedades mentales, esto sea siempre hecho con profesionales, donde el ambiente, la intención y sobre todo que ayuden a integrar esa información, porque estamos hablando de otro lenguaje que va a pasar en ese inconsciente, una reorganización de ideas, perspectivas diferentes. Entonces siempre es importante pues que se haga con la persona que es, con el conocimiento que es, con la intención que es, no que no haya un campo para experimentar, y eso es otro tema, pero digamos que en el campo de la salud mental sí hay que hacer algo un poco más controlado.
Yo lo que pasa es que, a ver, yo soy súper abierta a todos estos temas, pero me cuesta muchísimo la moda de vámonos a una playa y hay un chamán y entonces todo el mundo se va a comer un chocohongo y entonces vamos a ver qué pasa. Muy respetable quienes lo hacen, por supuesto, pero yo respeto mucho lo que viene de la madre tierra y siento que tenemos que respetar además nuestro cuerpo como tal. Y eso es un tema muy personal. Ojo, allá ustedes, si ustedes quieren irse a hacer todas estas ceremonias fantásticas, si les va bien regio, si no, ahí es donde yo digo, y si no les va bien, ¿qué pasa? Entonces, mi recomendación, sin ser una experta en el tema, sin ser una médica que sepa muchísimo de esto, cualquier ceremonia ancestral, cualquiera, y aquí estoy hablando no solamente del hongo, sino de la ayahuasca, de cualquier otro tipo de ceremonias que ustedes hayan escuchado, yo sí creo que esas ceremonias deben ser con mucho respeto, con mucho conocimiento, o sea, a dónde van, con quiénes están, quién va a ser el chamán en este caso o el médico, pero digamos tú que estás metida en este campo de la medicina, ¿cómo ves esto? O sea, el tema de la esquizofrenia, de la depresión, de traumas, digamos, después de una violación, cualquier cantidad de traumas de verdad que son serios, o sea, ¿cómo lo ves cuando la gente se va a sanarlo de esa manera como la que yo estaba hablando? Que se van pues a una finca, a una playa, a una montaña, a hacerlo sin saber si realmente eso les va a ayudar o no les va a ayudar. Definitivamente totalmente alineada como tú piensas y el respeto que le tienes a la medicina, porque así me relaciono yo con los hongos, es una medicina y volver esto turista pues simplemente nos va a hacer mala fama a la ciencia y nos va a retroceder. Entonces, sobre todo cuando se habla de problemas, trauma, abrir estos portales sin una guía, sin una medicina estandarizada es supremamente irresponsable y puede generar mucho más daño. Entonces, aquí la palabra es, qué maravilla ser curioso al inconsciente, al explorar ese trauma de otros ángulos, pero definitivamente ahorita hay las personas capacitadas que te pueden contener, integrar esa información de tal manera que apoyen a tu sanación. Entonces sí siento que hay un campo recreativo que no necesariamente es irresponsable, definitivamente no sé si hay un problema, una condición mental latente, una depresión clínica, un trauma, pero es un riesgo, es un portal que puede tener información maravillosa, pero no todo el mundo puede interpretarla y puede generar problemas, sin duda alguna. Entonces, respeto es algo importante y cada vez van a haber más estos lugares que pueden facilitar esto de manera responsable y linda y hermosa y también que tú estés con la intención que estás buscando. Solo una experiencia, bailar, de pronto también no está malo, pero sí, definitivamente hay que buscar la persona y la medicina que es para que la experiencia sea de valor. Ahora, la gente se preguntará, bueno, yo tengo depresión, o yo tengo ansiedad, o yo tengo ese trauma, X trauma, que quisiera sanar, al cual nunca me he querido enfrentar porque me da miedo, y no quiero irme con la medicina tradicional. ¿A quién buscan? Ahora es muy difícil y depende de dónde estemos hablando. Entonces, aquí ya la legislación, estamos cambiando de paradigmas y muy pronto hay 2 activos que van a ser legalizados en Estados Unidos y van a existir estas clínicas. Ahora hay varios estudios clínicos donde según el paciente puede aplicar y ser parte de este estudio clínico, pero estamos, Claudia, antecitos de eso. Estamos en una transición de tiempos. Ahorita no es fácil. Claro, porque eso es lo que hace que la gente termine yendo a ese tipo de lugares en donde pues al final nada nos garantiza que sea el mejor lugar para curar ese trauma, la mejor forma para curarla, porque una cosa es que yo quiero ensayarlo porque sí, en un tema personal, o sea, yo por ejemplo soy una persona muy ansiosa y siempre digo, pues no quisiera ir a tomar, la verdad, porque ya tomé hace muchos años alguna medicina para esto, pero al final es medicina tradicional y son químicos y yo creo muchísimo en este tipo de medicina alternativa funcional. Entonces termino en este tipo de lugares a todo riesgo. Claro, el que busca encuentra, o sea, hay lugares que obviamente no se pueden nombrar, pero hay lugares, hay instituciones muy grandes con gente fantástica detrás de eso, hay millones de dólares en estudios clínicos, pero sí, estamos en un momento donde esa transición, donde no es tan fácil, no hay clínicas, las van a ver, van a llegar. Bueno, pues para los interesados les vamos a dejar en todas las redes sociales de Bicla los datos de Susan, que aunque no esté en Colombia, pues es colombiana y seguramente también atiende virtualmente, ¿verdad, Susan? Atiendo virtualmente, sobre todo en esta época. Se nos llenó el consultorio virtual en este momento, o sea, ya estamos estallando las redes sociales con Susan Farkas.
Pero me parece maravilloso, es dar una alternativa más, es dar una posibilidad más, es hacerlo de una manera mucho más sana, más saludable, más responsable y más acorde con nuestro ecosistema, con nuestra madre tierra. Y yo creo un montón en esto y cada vez más. Susan, estamos en Bicla Podcast y por supuesto todo está relacionado con el medio ambiente. De un tiempo para acá, la ciencia moderna ha empezado a descubrir que los beneficios de los hongos van mucho más allá del mero uso de algunos de ellos como fuente de alimento, como lo veníamos hablando, en la medicina, para descomponer hojas desechadas de nuestros jardines. Son muy misteriosos, para algunos extraños, como lo dije al comienzo, pero la importancia de los hongos en la naturaleza es maravillosa y es muy lindo porque cuando yo iba a hacer este podcast o cuando me imaginé hacer este podcast, yo dije, yo sé que los hongos son importantes, ¿sabes? Pero yo no sabía hasta dónde, ¿sabes? Como que yo dije, miércoles, cuando estoy haciendo esta investigación, digo, ¿en qué momento se nos olvidó que los hongos que nos encontramos en todas partes son parte primordial, fundamental de nuestro ecosistema y que realmente tiene un efecto maravilloso en nuestra madre tierra? Y aquí quisiera hacer referencia a un documental muy recomendado para todos. Si no lo han visto, tienen que verlo. Nos cambia la forma de ver la naturaleza, nos cambia absolutamente la forma de entender desde adentro ese mundo del que nos hablaba Susan al principio, de ese network que hay debajo con los hongos en nuestros bosques. El documental se llama Fantastic Fungi. Por favor, vayan a verlo. Yo sé que tú te lo viste porque además cuando estábamos hablando, hablamos juntas de este documental y quisiera que saquemos, digamos, de ahí mucha información para contarle a nuestros oyentes por qué son importantes para nuestro ecosistema, para nuestra tierra, como tema netamente ambiental. Total. Yo creo que Paul Statement hace un punto fantástico en ese documental donde realmente lo que tú dices te pone en te conecta con un mundo maravilloso que mira que la medicina psicodélica te lo da, pero él trata de recrear eso en su documental donde es absolutamente maravilloso, donde es un mundo casi que parece ficción y la conexión entre el ecosistema y el ser humano es maravillosa y los paralelos que hay entre la fisiología del bosque y la fisiología humana es hermosísimo, está muy bien hecho. Y ahorita a raíz de eso estamos viendo el potencial, como tú dices, ecológico que tienen los hongos. Es una belleza, desde limpiar desastres de petróleo, porque los hongos pueden metabolizar estos aceites y estas grasas y limpiar aguas, hasta usar el hongo como material en vez de cueros, para lo mismo que tú dices, reducir el consumo de proteína animal. Hay un estudio de hecho, aquí, hermosísimo. Susan, hemos hablado muchísimo de la moda sostenible y los hongos se han convertido en un organismo muy importante para crear materiales conscientes que después los podamos poner en nuestro cuerpo y eso es fantástico lo que acabas de decir. También hablamos muchísimo de la importancia de la captura de carbono y hablamos obviamente de los árboles que capturan carbono y nos ayudan pues a limpiar el aire, pero resulta que los hongos crean reservas de carbono que lo mantienen en su lugar, o sea, capturar carbono y dejarlo en la tierra es uno de los potenciales más grandes de los hongos a nivel ambiental, porque absorben el dióxido de carbono a través de las raíces de los árboles y se queda ahí en el suelo y nos ayuda, por supuesto, a limpiar desde la tierra, desde nuestras raíces, literalmente. También descomponen los organismos muertos. Se habla mucho, yo creo que la gente nos ha escuchado hablar de los fermentos, de los fermentados, de los alimentos que fermentamos y eso, digamos, tú nos puedes explicar un poquitico más, que también se hace a raíz de un hongo, ¿no? Sí, claro. Entonces los fermentados es toda esta parte de la comida funcional, la comida que es medicina, que tiene muchas propiedades, y los fermentados son altísimos en probióticos y prebióticos. Entonces, digamos, el componente medicinal de todos los fermentados a través de hongos es eso, repoblar, y cada verdura tiene diferentes formulaciones, repoblar de una manera sana la microflora, la flora intestinal, el microbiome, que hoy en día es importantísimo, desde la parte mental hasta inmunológica, por la conexión tan fuerte que hay entre la salud mental y la salud digestiva, si lo podemos llamar así, o el microbiome. Entonces, como todo se interlaza. Y de la misma manera, al hacer esos fermentados, de alguna manera están descomponiendo ciertos organismos y eso mismo pasa en nuestra tierra, que descomponen organismos muertos para
prepararlos para un renacer. Descomponen la materia orgánica y lo que hacen es preparar la tierra. Yo no sé si ustedes se acuerdan como del ciclo de la vida y llega un momento en que llegamos al hongo, que es el que descompone, pero además ayuda a nutrir la tierra. Y de ahí lo que estamos haciendo es fertilizándola para poder volver a cultivar nuestros alimentos. Entonces yo creo que es absolutamente maravillosos los hongos. ¿Qué otro beneficio a nivel ambiental te acuerdas viendo el documental o recordándote del documental? No recuerdo si está en el documental, pero se acaba de publicar, es 2 años, un estudio fantástico, me imagino lo has hablado, el tema de las abejas es un tema devastador, es un tema de que estamos perdiendo las honeybees de manera exponencial. Varios científicos descubren que muchos de estos hongos tienen propiedades antivirales. El problema de las abejas, uno de los problemas más grandes de las abejas es que están sufriendo de un virus que acaban con las abejas a un ritmo muy acelerado. Entonces, wow, pero el estudio más grande de abejas, esto es increíble. Sí, le están poniendo, cuando cultivas abejas, pones agua de azúcar y en ese agua de azúcar para las abejas están poniendo tinturas, extractos de hongos antivirales, changa, varios tipos de hongos. Las abejas están consumiendo esto como consumimos nosotros hongos a manera de suplementos y ha sido extraordinario el resultado. Tienen más vida, pelean el virus, es como un antiviral. Entonces logran pelear el virus más rápido. Entonces ahí hay un mundo que estamos cruzando los dedos porque es importantísimo en el mundo de las abejas y los hongos. Yo creo que, como les dije al principio, es importantísimo que veamos este documental, que nos instruyamos muchísimo más acerca de los hongos. Los hongos son, como se los dijimos y se los hemos repetido muchas veces, son maravillosos y sí, son mágicos, como la ciencia lo indica también. Para nosotros es un placer tenerte aquí, Susan, y ya saben que vamos a dejar las redes sociales de Susan por todas nuestras redes sociales de Bicla, porque como dijimos, es tan difícil encontrar en este momento lugares y personas que sean realmente adecuadas para este tipo de medicina y que nosotros podamos consumirlos y que seamos un poquitico más conscientes a la hora de sanar nuestro cuerpo, que entonces obviamente vamos a irnos con Susan de momento, certificada. Ahora, Susan, unas preguntas que siempre le hacemos a nuestros invitados antes de que nos vayamos, porque para nosotros es importantísimo pues entender realmente lo que hay detrás de cada uno de los seres humanos que pasan por aquí. Una palabra que para ti define la naturaleza. Sanadora. Un lugar donde fuiste muy feliz. El mar. ¿Tienes algún héroe ambientalista y nos das su nombre y por qué? Yo creo que Paul Statement, que es el fundador del documental y el que promueve los hongos de manera científica más grande. Un deseo para el planeta. Conciencia de los seres humanos hacia el planeta, que nos conectemos nosotros más hacia el planeta. Un don de la naturaleza que te gustaría tener. Regenerar más rápido. Un hábito que cambiarías en ti para dejar un mejor planeta. Consumo, menos consumo. ¿Qué hábito ya cambiaste y de cual te sientas súper orgullosa? Cada vez mejoro más en comprar comida no procesada. Ay, Dios mío, necesito ese curso, carajo. Un sonido perfecto o preferido de la naturaleza. El océano. ¿Qué es lo que más te duele de ver lo que pasa con nuestra tierra hoy en día? Tanto la no conexión, la separación que hay de nosotros versus naturaleza, que lo he repetido varias veces, pero siento que es por ahí. Eso me duele. ¿Por qué alzar la voz por nuestra tierra? Desde el lugar en el que nos encontremos, desde nuestra profesión, de nuestros hogares, como seres humanos, ¿por qué tenemos que alzar la voz por nuestra tierra? Por un mejor futuro, por un mejor presente, nuestros hijos y por nosotros. Y ahora sí, lo prometido es deuda. Yo sí lo dije hace un rato. Una receta fácil con hongos. Que tú digas esto, mejor dicho, 3 ingredientes, se lo comen y quedan felices. Bueno, cualquier hongo salteado en mantequilla, ajo y una hierba fresca va a ser extraordinario en lo que quieras, sobre arroz, sobre pasta, sobre lo que sea. Entonces es mantequilla, ajo, una hierba fresca, eneldo, basil, lo que sea, y ya no necesitan mucho más, sal y pimienta. El hongo es tan complejo en su sabor, tiene tanta complejidad que realmente menos es más en hongos. Por eso dije 2 o 3 ingredientes, porque hay una receta que a mí me enloquece y es las orellanas y las masajeo con, no sé, como aceite de coco y cúrcuma y sal y salió. O sea, solamente hagan eso un ratico, lo saltean y quedan deliciosos. Miren, si ustedes quedan antojados de más información acerca de hongos, de más información no solamente medicinal, sino nutricional, por favor, vayan a las redes sociales de Susan Gail Farkas, así como suena. Susan Gail Farkas con K. Y toca decirlo así porque si no, entonces no llegamos
más allá. Susan, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Una belleza, gracias Claudia, a ti por lo que haces, gracias de verdad. Ay, 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 ¿quién diría que los hongos podrían ser tan interesantes? Además de ser una deliciosa adición a nuestros platos, podrían ser un ingrediente para curar nuestra salud y de paso salvar el planeta. Así que aprovechemos el superpoder de estos organismos. Nos vemos en una próxima oportunidad, en un próximo episodio de Bicla Podcast.